en tercero. Hay un cuarto, bueno, está Dani, que era el mayor, pero ese es un poco superior, ¿verdad? Ahí está Miguel, el negro, y ahí Arturo, que es el menor. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 28 de diciembre de 2011 y es un gusto que usted nos acompañe a esta hora. Gracias a usted que está con nosotros a través de la prensagráfica.com, también a quien nos acompañan a las 9 de la noche en canal 25 en señal abierta y 95 en cable de Tigo. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este día hablaremos de la administración de la justicia en momentos que el país atraviesa una de sus peores situaciones por el auge de la delincuencia, la violencia en general, del tema de la impunidad, de coordinación con otros sectores y bueno, tantos temas más relacionados y desde luego de las candidaturas para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. En estudio nos acompaña Sergio Luis Rivera, él es abogado y notario, magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, cargo que ejerce desde el 1 de julio de 2006 hasta la actualidad. Además, ha sido juez, presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador desde 1998 a 2006, juez segundo de lo penal de Soyapango, juez séptimo de paz de San Salvador y juez segundo de paz de Soyapango, además catedrático universitario. Bueno, el currículo es bastante extenso, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Y les comento, bueno, desde luego Sergio Luis Rivera también es candidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Sergio Luis, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, muchas gracias por el espacio. Bueno, para comenzar yo creo que es importante que hablemos un poco sobre tu postulación y antes de comenzar la entrevista te preguntaba un poco si es una precandidatura, es una candidatura, ¿cómo se define? ¿Sí? Bueno, yo lo denominaría precandidatura, porque en precandidatura. realidad la Constitución habla de que la Asamblea Legislativa es la competente para nombrar Exacto. los magistrados Claro. de una lista de candidatos, cuyo 50% deviene de la nominación por parte del Consejo de la Judicatura y el otro 50% de los abogados. Por lo tanto, en este caso, digamos, hay un universo de 43, denominaríamos precandidatos, que habremos de participar y de ellos, pues, según las preferencias que los abogados tengan, habrán 15, digamos, ya candidatos para ser parte de ese universo ante la Asamblea Legislativa. Que de los 15 tendrá que elegir entonces la Corte, la Asamblea Legislativa, ¿no? Digamos, estamos hablando de 15 propuestos por los abogados y otros 15 por el Consejo, sumando 30 en total. De acuerdo. Para nombrar, digamos, 5 propietarios y 5 suplentes. A ver, Sergio Luis, ¿en qué año fue que te graduaste como abogado? Luego, bueno, obviamente después obtuviste el notariado, ¿no? Bueno, yo estudié entre 1989 y 1993, me gradué en 1994. ¿Y comenzaste a ejercer como juez, digamos? Como juez desde 1995. Desde el 95. Aunque ya desde el 90 venía trabajando yo como colaborador de los tribunales, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora, explícanos un poco, ¿cómo es que nace tu postulación entonces, tu precandidatura? ¿Quiénes están respaldando? ¿Qué ha significado este esfuerzo? Porque me imagino que, no sé, para este tipo de cargos es primera vez que de alguna forma te están postulando, ¿no? Yo, en lo personal, es la primera vez que me postulo. En este caso, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Como abogado siempre nosotros ubicamos, digamos, alguna ocupación, ¿verdad? En el ámbito jurídico. En mi caso, pues la opción fue la carrera judicial. Empiezo a estudiar en la universidad, doctor José Martínez Delgado, y en esa carrera de estudio, pues empecé, digamos, a ir a un tribunal, que era en aquella época el juzgado séptimo de lo penal, que hoy es séptimo de instrucción, a meditoriar, ¿verdad? Y con el tiempo, ya a finales del 90, empecé ya a tener, digamos, oportunidades a través de algunos interinatos. Y después ya, estamos hablando al cabo del inicio de mi tercer año de carrera, yo tenía trabajo. No, perdón, del segundo año.
Entonces siempre, digamos, la aspiración de uno es ir escalando, ¿verdad? Hacer carrera judicial, digamos, pasé luego a la Cámara Tercera de lo Penal, fui juez de paz, juez de lo penal, juez de sentencia, hoy magistrado de Cámara. Obviamente que la aspiración natural de cualquiera que esté ubicado en una carrera judicial es llegar a la Corte, ¿verdad? Ser magistrado, que es prácticamente la culminación, la cúspide. Exacto, como magistrado o obviamente como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, luego, la verdad es que eso, pues en el camino, me imagino yo que los políticos tendrán a bien definir eso, ¿verdad? Pero parte de la carrera de uno es justamente culminarla con la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Y de ese ángulo, pues, es que yo he optado en participar. Sí. O sea, has hecho carrera, entonces. Exactamente. En todo el tema de jurisprudencia, sí, la administración de la justicia. Y aparejándolo, obviamente, a la labor docente, que creo yo que esto nos obliga a estudiar más, a abrir más la mente, a discutir, digamos, temas, no solo quedarnos, digamos, en el ámbito del tribunal, sino ir a la academia, discutir, digamos, también con abogados, porque todo este ejercicio docente a mí me ha permitido, digamos, un contacto no solo con estudiantes, sino con abogados ya experimentados, con jueces, con alumnos, con fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio, ¿verdad? Donde justamente se abordan, digamos, tantos problemas, digamos, que las leyes dejan por ahí, digamos, sujetos a la discusión. También respondiendo a uno de las preguntas que tú formulabas, ¿qué asociaciones me respaldan? En este caso son 4. La Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador, AMJUES, la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador, AJUPES, el Círculo de Abogados Salvadoreños, CAS, y también la Asociación de Abogados de Oriente. Creo que este ejercicio ha sido muy importante porque ha venido sirviendo primero para conocer, digamos, mucho, digamos, el sentir de los abogados. Segundo, para darme cuenta de que creo que la Corte Suprema de Justicia con respecto a los abogados debe de potenciar el aspecto académico, es decir, potenciar, digamos, la realización de conferencias. Creo que eso le sale muy barato a la Corte. Ahí tenemos los centros judiciales, ¿verdad? Y en esa medida, digamos, potenciar también el Estado de Derecho, porque potenciamos el Estado de Derecho no solo capacitando a los jueces, fiscales, defensores, sino también los abogados tienen que conocer, porque en esa medida los abogados tienen, digamos, mayor potencial para exigir a los jueces apego a la legalidad, reclamo contra las arbitrariedades. Ahora, ¿eso te ha implicado de estar viajando mucho al interior del país o lo hacías desde antes de que saliera esta postulación? ¿En qué momento, hace cuánto tiempo entonces te nominaron a la postulación? La nominación surgió, quiero ver, hace como un mes más o menos. Ahora, con el tema académico, este es un tema que yo lo tengo desde que empecé mi labor docente, ¿verdad? Empecé allá por el 96 con la Universidad José Matías Delgado, con la Escuela Judicial que vengo trabajando desde el 97, la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, que ha permitido, digamos, sostener conferencias en todo el país. Y a través de esos contactos, también algunas asociaciones de abogados, desde hace como 10 años, las universidades siempre me han invitado y yo, digamos, he estado gustosamente dispuesto a compartir, ¿verdad? De modo tal de que yo creo de que esa es una actividad, digamos, que a mí siempre me ha gustado. Claro. Bueno, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa. Cuando regresemos hablemos un poco ya de cuál es tu idea, es decir, por qué optar a una precandidatura o una posible postulación, qué se puede esperar de un nuevo magistrado en la Corte Suprema de Justicia, que sería tu caso si fuese que te dan esa oportunidad. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Sergio Luis Rivera. Él es abogado y notario, magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro y precandidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Te consultaba entonces, Sergio Luis, ¿qué significa esto, digamos? Me decías en ese evento pasado, evidentemente hay una aspiración, y yo creo que todos tenemos esas aspiraciones como profesionales de llegar a, digamos, de ir escalando nuestra carrera, ¿no? De hacer carrera, como decimos. Pero en este caso, evidentemente, para ustedes es la Corte Suprema de Justicia como el máximo ente rector de la aplicación de la justicia en el país. Pero, digamos, ¿qué es lo que te mueve? Es decir, ¿qué es lo que mueve a Sergio Luis a involucrarse más, a querer llegar hasta ahí? No solo por lo que significan en tu currículum, sino también el qué hacer por el país. Bueno, yo creo que hablar de la Corte Suprema de Justicia es hablar, digamos, de la cúspide, ¿verdad?, en materia de administración de justicia. En todo Estado de Derecho, el tema de la administración de justicia es de capital importancia. Es decir, es donde la gente espera, digamos, una respuesta ante los conflictos, donde espera, digamos, que se haga justicia. Y como tal, esto exige un perfil en el magistrado de la Corte. El magistrado de la Corte tiene que ser, digamos, una persona con una experiencia, ¿verdad? Porque para resolver los asuntos hay que haber tenido un bagaje, digamos, de conocimientos, y eso la vida se lo va dando. Se requiere transparencia, mucha dedicación. El trabajo de la Corte no solo es decidir casos judiciales, sino también administrar carrera judicial, administrar el tema de los abogados, ¿verdad?, las autorizaciones, suspensiones, administrar, digamos, la parte logística. Y entonces los magistrados tienen que estar conscientes, quien piensa ser magistrado tiene que estar consciente que hay que ir a trabajar. O sea, no solo es de pensar que se va a tener poder, sino hay que ir a trabajar. Tiene que ser, digamos, una persona comprometida con el país. Requiere además accesibilidad, es decir, escuchar a la gente, porque en la medida en que escuchamos a la gente tenemos la oportunidad de resolver los problemas. También se requiere gente, digamos, con mucha capacidad de consenso, de entender, fíjese bien, que no necesariamente los puntos de vista de uno van a ser compartidos por los otros. Y no debe en este caso, digamos, las diferencias jurídicas trascender al aspecto personal, porque de lo contrario, si vemos magistrados en conflicto, entonces vamos a dar un mal mensaje a la sociedad. Debe haber, digamos, personas, digamos, con mucha capacidad de concertación. Pero eso requiere de mucha ecuanimidad, de mucha capacidad de consenso, de concertación, de mucha discusión. De mucha discusión. Entonces, yo creo que en este momento los abogados están entrando, digamos, a un ciclo donde podemos revisar, digamos, toda la hoja de vida de cada uno de los candidatos. A mi juicio, este es un evento donde los que somos funcionarios judiciales o los que vienen ejerciendo el papel de abogados, digamos, ponen, digamos, a disposición o entran, digamos, en una fase de rendición de cuentas. Cuando uno se juramentó como abogado, como juez, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y después se dice de que si uno no cumple, pues la sociedad puede demandárselo. Y si no, pues la sociedad puede permitírselo. En este caso yo creo que los abogados tienen, digamos, un papel muy crucial y tienen que ser muy serios y con un ojo crítico, de revisar la hoja de vida, de ver, digamos, cuál es la historia de cada quien y a partir de eso pronosticar, digamos, cómo va a ser el papel de este sujeto en la Corte Suprema de Justicia. En este caso, ¿tú crees que de alguna manera te estás exponiendo en vitrina? Es claro, decir, te estás exponiendo a que la gente vea una especie de radiografía dentro de ti. Exactamente. Yo por eso, yo a los abogados les digo, yo pongo a mi disposición toda mi experiencia, que revisen, digamos, todo mi recorrido, digamos, como juez. Revisen, digamos, el tema de mi honestidad, el tema de mi dedicación, el tema de mi transparencia, el tema de mi accesibilidad con la gente. Si yo he cumplido con eso, si no lo he cumplido, pues yo creo que los abogados tienen el derecho a negarme un respaldo. Y si lo tengo, pues yo creo que puedo decirle a la gente, apoyen. Ahora, Sergio Luis, es muy distinto esto de ver una
un proceso electoral como que estamos viviendo, digamos, para diputados, para El alcaldes, político. para un político, es totalmente distinto. Tiene algunas variantes. ¿Qué es lo que lo hace distinto entonces digamos, para que la gente nos entienda mejor? A veces se ve de manera hasta despectiva, peyorativa todo este proceso electoral, por el descrédito que a veces tienen los políticos, no todos obviamente, pero algunos. Entonces, pero en el caso de los abogados, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué se tiene que ver distinto en el caso de los abogados? Bueno, hay algunas semejanzas, obviamente, ¿verdad? Semejanzas, yo creo de que una semejanza importante la empezamos a ver por primera vez en la parte política, porque para diputados, por ejemplo, la gente va a votar según la cara, ¿verdad? Es decir, usted ve, digamos, un diputado con una gran trayectoria, la gente va a tener la oportunidad de escogerlo de él. Bueno, por primera vez el 11 de marzo. Yo creo que eso lo hace similar, ¿verdad?, con las votaciones de los abogados, porque con los abogados la gente va a votar por el nombre y la cara. Bueno, siempre se ha hecho así con ustedes. Así es. No obstante que uno pueda tener, digamos, el respaldo de algunas asociaciones, y creo que el respaldo de las asociaciones es importante porque es una manera de proyectar a los candidatos, pero también hay una parte donde cada candidato, digamos, va a arrastrar, digamos, preferencias según su hoja de vida. Yo veo algunas diferencias importantes porque en política los políticos, digamos, obedecen, digamos, a una bandera política, ¿verdad? Y la bandera política lleva un color ideológico. En cambio, digamos, si hablamos de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia, quizás aquí, a diferencia, digamos, de la perspectiva política partidaria, ideológica, en el caso de los políticos, en los abogados lo que va a regir, digamos, son algunos aspectos, como el tema de la justicia, el compromiso de alguien con la justicia. El juez habrá de decidir, digamos, según el criterio de justicia, no según el criterio de mayorías. O sea, yo le diría una cosa. Claro. Un juez, por ejemplo, puede tener un caso, ¿verdad? Y quizás el 90% de la población esté inclinado a una decisión determinada, pero el 10% a otra. Pero ¿qué tal si la opción del 10% es la razonable? En este caso, no es el criterio de mayoría el que va a definir, digamos, una decisión judicial. Yo creo que lo que tiene que transmitirse en este caso, los políticos, por ejemplo, venden o hacen ver, digamos, una ideología. En el caso de los candidatos a magistrados, es el pensamiento jurídico. Hay que ver, digamos, qué corriente del pensamiento jurídico tiene un abogado. Puede ser, digamos, una perspectiva muy garantista, una perspectiva muy eficientista, ¿verdad? Habría que verla, ¿verdad? Y eso es lo que va a marcar, digamos, la posibilidad, digamos, de que los abogados puedan definir, digamos, a quién apoyar. Perfecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, justamente ese es el tema al que quiero entrar. ¿En qué corriente habría que definir a Sergio Luis Rivera? Es decir, Sí. ¿por dónde está caminando Sergio Luis Rivera? ¿Qué es lo que, entre comillas, cómo se está vendiendo ante los electores, que en este caso son los abogados que van a votar por ustedes, o los jueces? ¿Cómo se está vendiendo? Es decir, qué es lo que le está ofertando, porque de esto nos va a llevar a hablar también ya del tema que está viviendo nuestro país, del tema de la violencia, del papel de la Administración de Justicia. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Bueno, me decías en el segmento pasado entonces que de alguna forma cuando hacíamos la comparación de un político versus un candidato a una magistratura, que es de lo que estamos hablando, un político obviamente lo que ofrece es la parte partidaria, Exacto. la cuestión ideológica evidentemente, Exacto. o sea, eso es lo que le ofrece al electorado y de esa manera perfila sus propuestas y de esa manera entonces convence al votante para que vote por él. Exactamente. En el caso, me decías, de un candidato, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver todo el tema del... ¿Cuál es la corriente? Por la que se corriente de identifica? pensamiento gringo. Exacto. Entonces, ¿por dónde camina Sergio Luis Rivera en este caso? Para mí, digamos, hay unos ejes muy importantes donde corre esto, ¿verdad? Primero, digamos, el tema de legalidad. O sea, yo creo de que el magistrado tiene que apostar, digamos, porque la legalidad se cumpla, ¿verdad? Es decir, hay reglas que ya el Estado fija y esas reglas deben de cumplirse, ¿verdad? Tenemos que hablar en este caso de procesos transparentes. Estamos hablando no solo de los procesos, digamos, a nivel judicial, ¿verdad? Como cuando estamos hablando de un hecho delictivo, de un proceso de familia, un proceso laboral, etcétera. Pero también tenemos otras áreas dentro de la Corte donde la Corte también tiene que seguir un debido proceso. Por ejemplo, cuando se sigue el régimen disciplinario con los abogados, los notarios, con respecto a los jueces. Es decir, yo creo que aquí tenemos que evitar, digamos, los dos extremos, impunidad o arbitrariedad. Tiene que haber, digamos, un proceso, digamos, que si algún abogado, algún funcionario público ha cometido un hecho delictivo, pues entonces hay que seguir todos los canales e imponer la consecuencia que corresponda. Pero por otro lado, también tenemos que evitar la arbitrariedad, es decir, que si la Corte va a tomar una decisión es porque ha seguido un debido proceso. Es decir, haber escuchado debidamente al funcionario, darle la oportunidad y sobre la base de un elenco probatorio confiable, definir el final. Porque eso es, para mí, creo que a eso tenemos que apostarle. A veces, digamos, hablamos de garantismo, ¿verdad? Yo creo que quizás el problema, digamos, no es hablar tanto de garantismo, sino a veces, digamos, la interpretación que le damos, digamos, a esa figura. Porque a veces ha habido casos donde, bajo disque garantismos, a veces hay interpretaciones distorsionadas. Y llegamos a extremos, por ejemplo, en un proceso penal de un juez, digamos, que no lleva a cabo una prueba de personas porque el imputado no quiere. Si la verdad es que el garantismo no significa darle la última opción al imputado, sino que la ley por ahí establece algunos mecanismos de fuerza que se pueden utilizar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos de que el juez tiene que buscar un punto de equilibrio. Por otro lado, yo creo que la realidad social también va marcando una forma de entender, la forma de interpretar, por ejemplo, la Constitución, ¿verdad? Hablamos de un sistema evolutivo de interpretación. Ya, Sergio Luis, pero el garantismo funciona, debería funcionar en cualquier sociedad en el mundo, o por ejemplo, o el garantismo, por eso, porque mucho se ha cuestionado en algunos momentos, algunos funcionarios, sobre todo los que están vinculados a seguridad pública, cuestionan el hecho de que en este país, dice, hay demasiado garantismo. Y bueno, en eso se escudan algunos delincuentes porque aprovechan entonces que la ley, más que proteger a la víctima, protege al victimario. Luego incluso funcionarios judiciales que se amparan en ese excesivo garantismo para cometer actos arbitrarios o también fortalecer la impunidad misma en el país. Yo creo que los funcionarios tienen que buscar, digamos, puntos de equilibrio. Y a veces, digamos, los tipos de fenómenos delictivos son los que marcan, digamos, cambiar, digamos, ese escenario. Por ejemplo, cuando se trata de criminalidad organizada, yo creo que si no se aplican, digamos, algunos mecanismos extraordinarios, por ejemplo, de protección a testigos, el uso del famoso testigo criteriado, el imputado, digamos, criteriado, es imposible, digamos, penetrar, digamos, algunos fenómenos delictivos. Y de ese ángulo, a nivel jurisprudencial, digamos, se viene admitiendo. Bueno, si uno revisa la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, uno empieza a ver de que ha ido cambiando, ¿verdad? Desde la época de los 60, donde la mayoría de magistrados tenían una concepción bastante progresista, ¿verdad? Porque en un gran porcentaje habían sido nombrados por la tendencia demócrata. Pero hay un momento donde la Corte empieza a cambiar, ¿verdad? Se empiezan a darse fenómenos delictivos que ponen en peligro la seguridad nacional y empiezan a adoptarse, digamos, criterios
distintos. Es decir, yo siento que la realidad en alguna medida puede servir para que la Corte vaya adoptando, digamos, posiciones responsables y de cara, digamos, a dar una respuesta efectiva al fenómeno delictivo. Ya, pero el garantismo per se puede aplicarse en cualquier país. Desde en luego. la administración de justicia. Desde luego. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que matizarlo en algunos casos. Exactamente. Por ejemplo, yo personalmente he sostenido, por ejemplo, que en El Salvador estamos en un país, en una sociedad, por la situación de violencia, solamente que no es normal, o sea, no estamos hablando de un país normal, o sea, algo está pasando en este país para que tengamos una situación de violencia tan alta. Pero entonces, ¿cómo debe aplicarse todo este tema de garantismo? O sea, que es posible aplicarse. Lo que pasa es que yo creo que ahí es donde se debe atender, digamos, al tipo de fenómenos delictivos para tomar variar los puntos de equilibrio. Cuando hablamos de crimen organizado, el sistema de garantías, digamos, opera de forma distinta a cuando hablamos de delincuencia convencional. Y esto, se los digo, no es un tema exclusivo de El Salvador, lo hemos visto en Estados Unidos, en Alemania, España, no es exclusivo de acá. Por ejemplo, en el caso, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, vemos nosotros que también hacen sus propias matizaciones, sobre todo cuando hablamos del tema del terrorismo internacional, donde los tribunales aplican, digamos, un sistema de garantías tal vez un poco más relajado. En España, con el tema de ETA, en Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, se dieron algunas variantes. Y yo creo que en el caso nuestro también uno puede advertir que nuestra sala de lo constitucional y la sala de lo penal en alguna medida también creo que han tomado en cuenta, digamos, esos aspectos como para ir, digamos, dándole rumbo a su propia jurisprudencia. Ok, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial, regresamos con más. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Sergio, nos está escribiendo Rodolfo Alas desde New Jersey, en Estados Unidos. Dice, muy buenos días. En este caso, dice él, ¿no existe la posibilidad de que se esté diciendo una cosa como candidato y se haga otra como funcionario? Bueno, yo por eso digo una cosa, de que yo creo que los abogados de aquí para allá tienen más de mes y medio. Hay que revisar la trayectoria de cada quien. Hay que ver, digamos, si lo que uno ha venido diciendo en la academia coincide con lo que uno resuelve, ¿verdad? Yo sé que dentro de los 43, no toda la comunidad jurídica los conoce a todos, ¿verdad? Pero esa es como en la política, pues en la política usted va a tener un candidato a diputado que solo lo ha visto, ¿verdad? Y probablemente usted no lo conozca un poco más allá. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener un ojo crítico. Y más en los abogados, que los abogados, digamos, día a día están viendo, digamos, la actuación de los jueces, ¿verdad? Y en este caso yo creo que hay que preguntarle a la gente, mira, cómo es uno, digamos, como funcionario, si es que en realidad tiene coherencia con lo que dice y lo que hace. Bueno, en el caso de los abogados se conocen casi todos Claro. ustedes, es decir, ¿cuántos abogados hay a nivel nacional promedio? Yo creo que son más como 23,000 abogados. Sí, es una gran cantidad, Sí. pero de alguna forma se conocen bastante, es decir, Exactamente. y sobre todo alguien que ha ejercido carrera judicial y a nivel de juez, que es el caso tuyo, o sea, hay más conocimiento. Sí. O sea, no es como el outsider en la política, alguien que sale de repente de un día para otro y se convierte en candidato y llega a la Asamblea Legislativa, digamos. Sí, o sea, estamos hablando de un votante calificado, ¿verdad? Porque un votante que ha tenido, digamos, una trayectoria académica, y yo creo que
Y aparte de eso, de que los abogados ven día a día el optar de los funcionarios. Yo por eso hace un momento decía de que este es un momento de rendir cuentas. ¿Y cómo resumís entonces en breves palabras tu candidatura? O más que tu candidatura, sería lo que tú le estarías ofreciendo a la sociedad. Es decir, ¿por qué un abogado tiene que votar por la candidatura de Sergio Luis Rivera? Y sobre todo, ¿por qué entonces en la Asamblea Legislativa los diputados deberían inclinarse, digamos, por elegir a Sergio Luis Rivera, si es que en todo caso tu precandidatura llega hasta la Asamblea Legislativa? Yo, digamos, en este caso lo que pongo a disposición es mi honestidad. Yo les digo, creo que los abogados a través de mi carrera judicial pueden hacer un juicio, mi honestidad, mi dedicación al trabajo, porque yo les digo, la labor judicial requiere mucho estudio. O sea, no solo es de irse a sentar y pasar de 8 a 4, sino que el juez tiene que estudiar más allá, porque los que se resuelven en la corte son problemas jurídicos y en última instancia, y como tal, digamos, el magistrado tiene que estar preparado para darle solución a todo. Transparencia. Yo en este caso siempre he partido de que los funcionarios tenemos que ser transparentes. En este caso es importante, por ejemplo, potenciar a través de las páginas web la publicación de las resoluciones. Yo en eso soy partidario. El tercer, accesibilidad. Yo sé que a nivel de corte el tema del acceso de los magistrados hacia el público no deja de dificultarse porque hay una carga de trabajo. Es decir, el magistrado o se dedica a recibir gente o a trabajar. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que buscar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, porque pasar, digamos, de una magistratura, de una judicatura o de una magistratura de Cámara a la Corte, yo se los digo, creo que va a cargar al funcionario de trabajo, porque si tal vez uno pudiera, digamos, tener, digamos, una cantidad de trabajo, yo creo que el trabajo de magistrado de Cámara al de Corte se puede, digamos, convertir en 20 veces más o 30, o sea, entonces, pero sí hay que pensar en un punto de equilibrio. Ya. ¿Cómo observaste toda la discusión que se generó este año entre Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, para ser más amplio, con la Asamblea Legislativa, el 743, toda esa discusión que se generó, la controversia específicamente en la Sala de lo Constitucional con la Asamblea Legislativa, los partidos políticos? ¿Observás en esta Corte Suprema de Justicia mucho mayores niveles de independencia, especialmente en la Sala de lo Constitucional? Vean, yo creo que en todo Estado de Derecho, si hay algo que potencia la democracia, justamente es que cada uno de los órganos tenga su independencia. Y así como ya desde los revolucionarios franceses, en este caso Montesquieu, se hablaba de que es importante que el poder esté fraccionado y que el poder controla el poder. Entonces, yo creo de que en la medida en que estamos, digamos, en una democracia, va a ser natural que hayan diferencias de perspectiva entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema. Y eso, se los digo, no es una cuestión solo de El Salvador, ha pasado en Estados Unidos. Si uno revisa un poco la historia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, hubo un momento donde los políticos pensaban en destituir a los magistrados de la Suprema Corte, porque empezaron a dar fallos en el cual dejaban sin efecto algunas leyes, porque la Corte empezó a estimar que era inconstitucional. En España sucedió lo mismo, en Costa Rica, en Alemania. O sea, puede ser parte inherente del ejercicio de ese tipo de tensiones. Así es, yo creo que eso es normal. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es en apostar a que en esta lista de magistrados escojamos a gente muy responsable, gente comprometida con el país. Porque probablemente, yo les digo una cosa, ser magistrado de la Corte no significa necesariamente coincidir, digamos, con la perspectiva que hay, digamos, de los políticos con respecto a una ley. Porque ¿qué tal si tenemos una ley arbitraria? Entonces, el llamado en este caso es la Sala de lo Constitucional. Ahora, pero yo creo que los magistrados de la Sala también tienen que ser muy responsables en el sentido de no malutilizar, digamos, esa función. En el caso de la Sala de lo Constitucional, no malutilizarla e ir más allá. Porque si los magistrados van un tanto más allá, lo que pueden generar, digamos, es cuestionamientos, y la gente empiece, digamos, en este sentido, a cuestionar su legitimidad por esas decisiones. Claro. Pero ¿cómo definirías la actual Corte Suprema de Justicia? ¿Ha marcado una distancia de anteriores Cortes Supremas de Justicia? Yo creo en el tema de administración de la justicia, porque algunos intentan hacer un antes y un después, el ver la Sala de lo Constitucional cómo ha actuado, dicen, mucho más independientes, que eso es lo que requería el país, y antes pues se ponía un poco en duda eso. Yo creo que cada sala ha tenido su rol importante. Yo creo que cada una ha tenido su rol importante.
Quizás lo que ha pasado con esta sala es que ha tocado, digamos, ciertas materias, el tema electoral, ¿verdad? El tema electoral es un tema, digamos, donde ha permitido, digamos, marcar, digamos, alguna diferencia. De las últimas elecciones legislativas para diputados a esta, hay una diferencia. Por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes. Yo creo que siempre hay aspectos positivos, hay aspectos que probablemente no vayan a ser compartidos. Y eso, se los digo, yo creo que hay que pensar de que en una democracia es imposible, digamos, que una sala de lo constitucional de fallos en los cuales, digamos, todos estén de acuerdo. Siempre van a haber, digamos, perspectivas distintas. De acuerdo, vamos a otra pausa. Hablemos al regreso de todo este tema que se cuestiona mucho en el caso de los jueces, el tema de impunidad, corrupción, son dos palabras que están bastante presentes por ahí. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva sobre este tema de la impunidad, de la corrupción? Porque esto tiene que ver también y está ligado directamente al tema de combate de la criminalidad, el tema de la violencia. Ya nos quedan 3 segmentos y podemos abordarlo. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hay una participación a través del Facebook. Sergio Luis dice, Nelson Osorio, en el país se ve que un delincuente que ha cometido un delito es liberado fácilmente por un error técnico entre comillas. ¿Dónde está la justicia entonces? Les pasa lo que le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esto, bueno, nos lleva a hablar entonces de todo este tema de esas palabras que están ahí, que son muy recurrentes a veces, y que se cuestiona el hecho de si hay corrupción, si hay impunidad. ¿Cuál es el papel de los jueces? ¿Cuál es el papel de los administradores de justicia en este país para evitar que eso ocurra? Y para que vayamos entrando también en materia que tiene que ver con la situación de violencia. Es muy importante la pregunta porque el tema de la respuesta judicial es algo que viene preocupando a la sociedad. Pero yo creo que todos debemos de estar conscientes de que en un proceso penal no solo interviene un juez, sino que interviene un fiscal, ¿verdad? Y el fiscal es quien investiga, le pide al juez y es el que le lleva las pruebas al juez. Y también interviene un defensor y al final el juez decide. Ahora, yo creo de que una buena administración de justicia también depende del buen papel que cada uno de los actores en el proceso tienen. Desde el buen policía, el buen fiscal y el buen juez. Si tenemos un mal policía, aunque tengamos un buen fiscal y un buen juez, probablemente la respuesta al final sea mala. Entonces, yo creo que el país tiene que apostarle, digamos, a tener buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces. Y en este caso que estamos en esta contienda, si hablamos desde la perspectiva de la Corte, yo creo que los abogados tienen que ser muy críticos de pensar, digamos, en llevar y respaldar, digamos, para la Corte a aquella gente que va a poder, digamos, llenar esas expectativas al máximo. Yo sé que y en esto hay que ser también bien realista, porque la Corte está conformada por 15, pero en la medida en que en cada evento electoral de los abogados se vayan potenciando gente de primer nivel, y cuando hablo de primer nivel estoy hablando de gente honesta, accesible, estudiosa, transparente, en esa medida vamos a ir teniendo buenas cortes. O sea, yo creo que desde la elección pasada la gente tiene un criterio, si escogieron a buenos o malos magistrados. Entonces, yo creo que esos son parámetros para pensar, digamos, en esta, y poco a poco, digamos, ir renovando la Corte y llevar a la gente más calificada. Y
y tener, digamos, con el tiempo una corte de mucho respeto, ¿verdad? Ahora, vuelvo con el tema del tema, por ejemplo, de la corrupción. ¿Hay una corrupción en el sistema judicial? Bueno, yo se los digo, yo tampoco me voy a poner a juzgar a mis compañeros si la hay o no la hay, ¿verdad? Pero a través de los periódicos, a través de lo que los abogados hablan afuera, la gente hace mención que hay corrupción. Yo creo que hablar de corrupción es estar hablando de la escala de valores que cada quien tiene. Hay gente con un elevado nivel de valores, porque los valores se vienen, digamos, gestando desde la familia, ¿verdad? Cuando fue estudiante, si era copión o no era copión, claro. Cuando es abogado, digamos, si es tramposo en sus procesos, cuando es juez, digamos, si toma decisiones judiciales fuera del ideal que tiene que tener un juez, porque un juez puede tomar decisiones desacertadas, ya sea porque alguien lo corrompió o porque no estudia, porque un juez que no estudia no sabe lo que está haciendo. Y ese es un mal juez. O también un juez que decide animado, digamos, por una molestia, por ejemplo, que le cae mal a un abogado, que le cae, o un magistrado de cámara que resuelve revocar una resolución al juez inferior solo porque no le cae bien. Yo creo que sí, por cuestiones estrictamente subjetivas. Exactamente, eso yo creo que no está ejerciendo su papel. Y ahí es donde la gente tiene que ver, digamos. Ahora, ¿crees tú que la Corte Suprema de Justicia, el sistema en sí mismo tiene suficientes controles, suficientes candados para evitar este tema de corrupción, este tema de impunidad, que decíamos, bueno, en algún momento determinado puede estar permeado por la incapacidad del juez, la falta de estudio, un poco de ignorancia, y en otros casos puede ser ya por una voluntad expresa de volverse corrupto? Yo hace un momento hacía referencia a que hay dos extremos que son malos: la impunidad y la arbitrariedad. Cuando hablo yo de impunidad es que el sistema no es capaz de investigar denuncias. Por ejemplo, hay gente que puede denunciar un caso de corrupción de un juez y hace mal trabajo el sistema cuando no investiga a fondo. Y por otro lado, también es arbitrario el sistema cuando toma decisiones disciplinarias sobre un juez o sobre un abogado sin seguir, digamos, un debido proceso, ¿verdad? Sin seguir un proceso transparente en el que el juez o el abogado sea debidamente oído y que tenga la oportunidad de contradecirlo. Yo aquí traigo a cuenta un análisis que hace Luigi Ferraioli en su libro Derecho y Razón, que él dice de que en un proceso penal hay que construir la verdad, y la verdad se construye dándole espacio a quien acusa y al que defiende. En ese debate el juez ve, bueno, cuál es la verdad. Exacto. ¿Cuál es la verdad? Y a partir de eso extraerle. Yo creo que la Corte también tiene que apostarle en eso, digamos, cuando decide, digamos, destituir a un juez. O sea, yo les digo, destituir a un juez es una decisión tan importante en el país porque precisamente, primero, le estamos privando del derecho al trabajo a alguien, ¿verdad? Y con esto yo no estoy diciendo de que no debe existir, lo que estoy diciendo es que debe existir un proceso donde esta persona, el juez o el abogado o el notario, cuando se toma una medida, sea debidamente oído y la Corte tome una decisión sobre la base de pruebas confiables. Exacto. Perfecto, vamos a hacer otra pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, Sergio Luis, nuestro país está viviendo una situación bastante excepcional con el tema de la violencia generalizada. Un promedio de 12 asesinatos diarios nos ubica como un país con una epidemia considerada así por organismos mundiales, un país con epidemia que tiene que ver ya con ese número diario de homicidios en relación a cada 100.000 habitantes. El punto sobre lo que estábamos conversando, entonces, ¿cómo se ve el tema de violencia y en ese caso cómo se circunscribe, por ejemplo, la administración de la justicia? Porque ha habido de alguna forma cuestionamientos casi permanentes. Si uno habla con la Policía Nacional Civil, con los funcionarios, dicen estamos haciendo nuestro trabajo. Si uno habla con el ministro de Seguridad y Justicia, dice, bueno, estamos capturando tantas personas cada día, a veces redadas hasta de 80, 90 personas, 100 personas en el día, pero bueno, entran por una puerta a un tribunal y salen por la otra. Entonces, de alguna manera queda la sensación en la población de que lo que está fallando más que los policías, porque parece que los policías entonces son efectivos, es entonces con la parte de los jueces o, en el otro extremo también, con la parte de los fiscales. ¿Cuál es tu análisis, tu interpretación, siendo que estás ejerciendo, estás en la otra parte, digamos? No estás en la policía, no estás en la fiscalía, sino que estás en la otra parte, dentro de las tres áreas. Esa es una buena pregunta porque ya tú has hecho mención que cada quien dice que es su papel. O sea, el juez puede decir, yo estoy haciendo mi papel, el problema lo tiene el fiscal. Exacto. Y la policía, o el fiscal por su parte puede decir, no, aquí el problema es la policía, que no está haciendo su papel. Y bueno, sí, además siempre hay argumentos, porque dice el fiscal, bueno, no me dan el presupuesto adecuado. Yo pedí para que me dieran en el próximo presupuesto 70, 80 nuevos fiscales y sin embargo no me aprobaron. Estamos trabajando con una gran sobrecarga para cada fiscal, cuántos delitos tiene que investigar cada fiscal. Bueno, es decir, si fuera por la parte de argumentos y a veces hasta pretexto, creo que cada quien lo tiene. Pero el punto es cómo llegar a la esencia, qué es lo que está fallando. Fíjese que yo creo que esa pregunta nos lleva al tema de que probablemente cada quien piense que está haciendo su trabajo y no ve, digamos, su trabajo desde la óptica del otro. Es decir, el policía no ve su trabajo desde la óptica del fiscal o desde la óptica del juez. En este caso... ¿Debería de verla o no necesariamente? Hay que verla, pero en este caso, digamos, creo que la vía para hacerlo es a través de la coordinación interinstitucional. Actualmente, desde hace mucho tiempo se creó la famosa Comisión Coordinadora para el Sector de Justicia, que está conformada por el ministro de Justicia, el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, la Procuradora General de la República, tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura, bueno, está conformada por 5 entes. Entonces, este es un ente que ha de servir, digamos, como para potenciar, digamos, esa coordinación. No podemos nosotros resolver el tema delincuencial si no sentamos a los fiscales, con los jueces, con los policías, para ver a dónde estamos fallando. O sea, que los policías le digan a los jueces, ustedes están fallando en esto, que el fiscal se lo diga. Entonces es importante, digamos, crear, digamos, aparte de este ente superior, un ente que esté más abajo, que día a día, digamos, estemos discutiendo esos problemas. A eso hay que potenciarlo y ver, digamos, desde la óptica del fiscal, en qué se estima que los jueces están fallando. Desde la óptica del fiscal, en qué se estima que la policía está fallando. Y en esa medida resolvamos el problema de forma conjunta. Yo les digo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, para dictar una ley, es importante que la Asamblea escuche a todos los sectores. O sea, hay que ver, digamos, que este es un problema, digamos, de país y hay que resolverlo como país. Yo parto de esto, que la delincuencia tiene una gama de factores. Hay que pensar que la respuesta penal es parte de la solución. Y hay que ver de que el delito no lo vamos a resolver solo encarcelando gente. Es importante que haya una respuesta judicial, es decir, que no haya impunidad. Pero también debemos de pensar que la respuesta al delito hay que buscarle, digamos, una solución integral. Hay que trabajar desde la familia, desde la educación, desde los ministros, claro, de los cultos de la iglesia. Es decir, este es un trabajo de todos. No pensemos que el Estado nos va a resolver el tema delincuencial, sino que este es un problema donde todos tenemos que involucrar, desde padres de familia, ministros de la iglesia, profesores en las escuelas. Tenemos que ir concientizando a nuestros niños en valores. Ahora, pero mencionaste al principio la Comisión Coordinadora para el Sector Justicia. ¿Qué pasó con esta comisión? Es decir, la comisión está supuestamente, en teoría, existe. Es decir, por lo menos en el papel existe. ¿Pero está funcionando o no? Yo lo que diría, ha estado trabajando. Yo les digo una cosa, yo siento que
algo se ha estado haciendo. Lo que pasa es que yo siento que la comisión hay que fortalecerla. Yo le digo porque he visto la experiencia de que de parte de la unidad técnico ejecutiva del sector justicia, que es parte de la comisión, se han hecho esfuerzos por llevar a cabo, digamos, cursos de capacitación, ¿verdad? Y la gente de la UTE ha trabajado duramente, pero a veces como que se ha notado de que falta un poquito de oxígeno, de recursos para echar a andar, digamos, capacitación, porque yo digo una cosa, el país no vamos a cambiar muchas deficiencias si no preparamos a nuestra gente. Y yo creo que hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso. O sea, de generar más discusión para ir buscando soluciones. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. ¿Hay una varita mágica en esto o no lo hay? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para que cerremos sobre la entrevista? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Por lo que estamos conversando, evidentemente que no hay una varita mágica. Pero entonces, quiero que insistamos en el punto central, Sergio Luis, porque un poco lo que tú pienses alrededor de cómo resolver este tema de la violencia, de la delincuencia en nuestro país, creo que será bastante clave para que algunos abogados también puedan decir, bueno, necesitamos de este tipo de gente en la Corte Suprema de Justicia para poder impactar sobre un fenómeno de violencia que tenemos en el país, que es el número 1 hoy por hoy en la opinión pública. Yo digo una cosa, que la respuesta judicial es una parte. No debemos de pensar que la respuesta penal va a ser la solución del delito. Yo creo que si pensamos nosotros que con encarcelar 20.000 o 30.000 delincuentes más, vamos a resolver el fenómeno delincuencial, estamos equivocados. Ahora, ojo con esto. Yo sí estoy consciente de que la respuesta del órgano judicial es importante, porque si los jueces o los fiscales o los policías no hacen su papel y con eso se genera impunidad, definitivamente ese es un factor que va a afectar y va a contribuir a que haya más delincuencia. Entonces, yo pienso que en esta parte tenemos que buscar, digamos, una respuesta integral. Y por eso el tema de la coordinación interinstitucional es importante. Y también ir más allá, de aquí el órgano ejecutivo, el legislativo, cada quien, digamos, tiene que asumir conscientemente su rol. Hacer país, cada quien, fíjense, hacer país desde el ángulo donde está el juez. La obligación del juez es simple y sencillamente resolver con justicia. Resolver lo que pero evidentemente no se está haciendo eso, o sea, porque lo que tenemos está claro, o sea, el resultado, ahí hay un resultado y es que hay 12 homicidios diarios, más de 4.000 homicidios en el año, o sea, eso es lo que tenemos en concreto. Entonces, la sociedad está fallando. Lo que pasa es que la falla es generalizada, o sea, pudiéramos encontrar fallas en el sistema de administración de justicia. Cuando hablo de sistema de administración de justicia, hablo no solo de los jueces, porque la función de administrar justicia va a ser efectiva en la medida que no solo el juez es efectivo, sino también el fiscal o la policía. Claro. Entonces, lo que pasa es que todos tenemos que adquirir conciencia de que cada quien tiene que asumir su rol. Ahora, lo que tenemos que apostar es que ir, digamos, llevando gente que asuma, digamos, un compromiso con el país. El juez, juzgar según lo que corresponde. Tenemos que apostarle, por ejemplo, si hablamos en este caso de la elección para la Corte, de apostarle a gente honesta, a gente dedicada, a gente transparente, a gente accesible, a gente comprometida con el país.
Ese es el punto. En la medida en que vayamos haciendo eso con el tiempo, yo creo que el tema de la famosa meritocracia se va a ir, digamos, potenciando en el país. ¿Sí se puede tener esperanza entonces en este país de que un día vamos a superar esta situación que tenemos? Es un trabajo que hay que hacerlo día a día. Es como la democracia se construye día a día. Yo sé que el país está viviendo una situación difícil, pero lo que pasa es que tenemos que empezar a apostarle a que si vamos a nombrar un fiscal, que sea un fiscal comprometido con el país. Y ahí es donde la gente también tiene que exigirle a la clase política de llevar gente comprometida. Si vamos a llevar, digamos, una persona que solo porque es amigo y no va a asumir su rol, yo creo que también los políticos no hacen papel. Entonces, yo creo que los abogados van a hacer país escogiendo la mejor gente ahorita para la candidatura. Y los políticos en su momento, cuando tengan esa lista, van a hacer país llevando la gente, digamos, más comprometida con el país. Y que se puede pronosticar que van a hacer país ya desde la Corte Suprema. Bueno, se nos agotó el tiempo, Sergio Luis. A lo mejor podemos conversar en otra oportunidad siempre sobre estos temas. Muy gentil. Muchas gracias, William. Te agradezco el espacio y dado que estamos ya al final del año, pues, y que esta semana es de Navidad, les deseo a todos, pues, que sea de mucho gozo, que el próximo año les traiga muchas bendiciones, muchos éxitos, mucha salud. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Terminamos entonces la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Nos acompañará en nuestros estudios Roberto Cañas, analista político, ex dirigente del FMLN. Estaremos haciendo un balance de la situación del país 2011-2012. Nos vemos entonces. Gráfica. Este día hablaremos de la administración de la justicia en momentos que el país atraviesa una de sus peores situaciones por el auge de la delincuencia, la violencia en general, del tema de la impunidad, de coordinación con otros sectores y, bueno, tantos temas más relacionados, y desde luego de las candidaturas para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. En estudio nos acompaña Sergio Luis Rivera. Él es abogado y notario, magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, cargo que ejerce desde el 1 de julio de 2006 hasta la actualidad. Además, ha sido juez, presidente del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador desde 1998 a 2006, juez segundo de lo penal de Soyapango, juez séptimo de paz de San Salvador y juez segundo de paz de Soyapango, además catedrático universitario. Bueno, el currículo es bastante extenso, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Y les comento, bueno, desde luego Sergio Luis Rivera también es candidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Sergio Luis, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, muchas gracias por el espacio. Bueno, para comenzar yo creo que es importante que hablemos un poco sobre tu postulación, y antes de comenzar la entrevista te preguntaba un poco si es una precandidatura, es una candidatura, ¿cómo se define? ¿Sí? Bueno, yo lo denominaría precandidatura, porque en realidad la Constitución habla de que la Asamblea Legislativa es la competente para nombrar los magistrados de una lista de candidatos, cuyo 50% deviene de la nominación por parte del Consejo de la Judicatura y el otro 50% de los abogados. Por lo tanto, en este caso, digamos, hay un universo de 43, denominaríamos precandidatos, que habremos de participar, y de ellos, pues, según las preferencias que los abogados tengan, habrán 15, digamos, ya candidatos para ser parte de ese universo ante la Asamblea Legislativa. Que de los 15 tendrá que elegir entonces la Asamblea Legislativa, ¿no? Digamos, estamos hablando de 15 propuestos por los abogados y otros 15 por el Consejo, sumando 30 en total. De acuerdo. Para nombrar, digamos, 5 propietarios y 5 suplentes. A ver, Sergio Luis, ¿en qué año fue que te graduaste como abogado? Luego, bueno, obviamente después obtuviste el notariado, ¿no? Bueno, yo estudié entre 1989 y 1993, me gradué en 1994. ¿Y comenzaste a ejercer como juez, digamos? Como juez desde 1995. Desde el 95. Aunque ya desde el 90 venía trabajando yo como colaborador de los tribunales, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora, explícanos un poco, ¿cómo es que nace tu postulación entonces, tu precandidatura? ¿Quiénes están respaldando? ¿Qué ha significado este esfuerzo? Porque me imagino que, no sé, para este tipo de cargos es primera vez. El tercero, hay un cuarto, está Dani, que era el mayor, pero
CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 28 de diciembre de 2011 y es un gusto que usted nos acompañe a esta hora. Gracias a usted que está con nosotros a través de la prensagráfica.com, también a quien nos acompañan a las 9 de la noche en canal 25 en señal abierta y 95 en cable de Tigo. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa. Que los políticos tendrán a bien definir eso, ¿verdad? Exacto. Pero parte de la carrera 1 es justamente culminarla con la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Y desde ese ángulo, pues, es que yo he optado en participar. Sí, sí. O sea, has hecho carrera, entonces. Exactamente. En todo el tema de jurisprudencia, sí, la administración de la justicia. Y aparejándolo, obviamente, a la labor docente, que creo yo que esto nos obliga a estudiar más, a abrir más la mente, a discutir, digamos, temas, no solo quedarnos, digamos, en el ámbito del tribunal, sino ir a la academia, discutir, digamos, también con abogados, porque todo este ejercicio docente a mí me ha permitido, digamos, un contacto no solo con estudiantes, sino con abogados ya experimentados, con jueces, como alumnos, con fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio, ¿verdad? Donde justamente se abordan, digamos, tantos problemas, digamos, que las leyes dejan por ahí, digamos, sujetos a la discusión. También respondiendo a uno de las preguntas que tú formulabas, ¿qué asociaciones me respaldan? En este caso son 4. La Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador, AMJUES, la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador, AJUPES, el Círculo de Abogados Salvadoreños, CAS, y también la Asociación de Abogados de Oriente. Que de alguna forma te están postulando, ¿no? Yo, en lo personal, es la primera vez que me postulo. En este caso, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Como abogados siempre nosotros ubicamos, digamos, alguna ocupación, ¿verdad? En el ámbito jurídico. En mi caso, pues la opción fue la carrera judicial. Empiezo a estudiar en la universidad, doctor José Matías Delgado, y en esa carrera de estudio, pues empecé, digamos, a ir a un tribunal, que era en aquella época el juzgado séptimo de lo penal, que hoy es séptimo de instrucción, a meritoriar, ¿verdad? Y con el tiempo, ya a finales del 90, empecé ya a tener, digamos, oportunidades a través de algunos interinatos. Y después ya, estamos hablando al cabo del inicio de mi tercer año de carrera, yo tenía trabajo. No, perdón, del segundo año. Entonces siempre, digamos, la aspiración de uno es ir escalando, ¿verdad? Hacer carrera judicial, digamos, pasé luego a la Cámara Tercera de lo Penal, fui juez de paz, juez de lo penal, juez de sentencia, hoy magistrado de Cámara. Obviamente que la aspiración natural de cualquiera que esté ubicado en la carrera judicial es llegar a la corte, ¿verdad? Ser magistrado, que es prácticamente la culminación, la cúspide. Exacto, como magistrado o obviamente como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, luego, la verdad es que eso, pues en el camino, me imagino yo